Surgimiento del estoicismo y su significado profundo. Hoy vamos a hablar de una tendencia fascinante que está resurgiendo con fuerza en el siglo XXI, el estoicismo. Al parecer, muchas personas están encontrando en esta filosofía antigua un recurso para navegar los desafíos de la vida moderna. Pero estoicismo no es solo una moda, es una manera de entender el mundo y nuestras propias reacciones, una guía para lograr paz interior en medio del caos. Así que quiero llevarlos en un viaje para entender qué es el estoicismo, de dónde viene y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Para comenzar, hablemos un poco del contexto histórico. El estoicismo nace en Grecia alrededor del año 300 a.C. Su fundador fue Zenón de Sitio, un comerciante que, después de perder todo en un naufragio, decidió estudiar filosofía en Atenas. Zenón fue influenciado por varias corrientes, como el cinismo y las enseñanzas de Sócrates. Sin embargo, desarrolló una visión propia que integraba ética, lógica y física, las tres ramas fundamentales de la filosofía griega. Zenón comenzó a enseñar en el Stoa Poikile o Pórtico Pintado, un lugar público en Atenas, y así nació la escuela estoica. Lo interesante es que, a diferencia de otras filosofías, el estoicismo siempre buscó ser accesible. No era una teoría abstracta reservada para la élite intelectual, era una filosofía práctica para la vida diaria. Su objetivo no era solo conocer la verdad, sino vivir una vida virtuosa. El estoicismo se difundió y evolucionó, y encontramos figuras destacadas como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, que llevaron el estoicismo a nuevas alturas. Cada uno aportó su propio enfoque, enriqueciendo esta filosofía con sus experiencias personales. ¿Qué define al estoicismo? Para comprender el núcleo del estoicismo, tenemos que entender su concepción de la virtud. Los estoicos creen que el propósito de la vida es alcanzar la virtud, que no es solo una cualidad moral, sino el camino hacia la verdadera felicidad. Para los estoicos, la virtud es un estado de excelencia del carácter y de la mente que nos permite vivir en armonía tanto con la naturaleza como con la razón. Esta armonía es fundamental porque el estoicismo se centra en aceptar la naturaleza de las cosas en lugar de resistirse a ellas. La virtud, el bien supremo. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y abarca cuatro cualidades esenciales: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estas cualidades no son solamente conceptos abstractos, son principios que deben guiar cada una de nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, lo que importa y lo que no. La sabiduría implica conocer los límites de nuestro conocimiento y buscar siempre entender la realidad en lugar de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas. En la práctica estoica, la sabiduría nos ayuda a comprender que muchas de nuestras expectativas son ilusorias y que debemos aprender a ver las cosas como realmente son. La justicia es el deber de tratar a los demás con equidad y respeto. La justicia estoica va más allá de la simple legalidad o moralidad superficial, se trata de actuar con integridad y reconocer la humanidad en cada persona. Los estoicos creen que debemos actuar en beneficio de la sociedad y del bienestar común, pues todos somos parte de la misma naturaleza. En este sentido, la justicia se convierte en un acto de amor hacia los demás y hacia el mundo. El coraje es la capacidad de enfrentar el miedo, el dolor y la incertidumbre con fortaleza. Para los estoicos, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar correctamente a pesar de él. Este principio nos enseña a ser resilientes frente a las adversidades y a no ceder ante las emociones que nos paralizan. El coraje es lo que nos permite mantener la integridad incluso en las situaciones más difíciles. La templanza es la moderación de nuestros deseos y pasiones. La templanza nos enseña a ser moderados en nuestras aspiraciones, a no dejarnos llevar por impulsos que nos aparten de la razón. En un mundo que constantemente nos empuja a desear más, a consumir más y a acumular más, la templanza nos invita a encontrar satisfacción en lo esencial y a vivir con simplicidad. Para los estoicos, cultivar estas cuatro virtudes es la clave para vivir una vida plena y significativa. No importa si uno es rico o pobre, poderoso o humilde, la verdadera felicidad y realización solo se encuentran en vivir una vida virtuosa. La aceptación de la realidad, amar el destino, amor fati.
Para alcanzar esta virtud, los estoicos nos enseñan que necesitamos aceptar la realidad tal como es. No basta con resignarse a las circunstancias, el estoicismo va más allá. Propone que debemos aprender a amar nuestro destino, un concepto que Nietzsche más tarde llamó amor fati, o amor al destino. Esto significa aceptar que la vida contiene tanto alegría como sufrimiento, tanto éxito como fracaso, y entender que todo ello forma parte de la experiencia humana. Esta aceptación radical de la realidad nos lleva a soltar las expectativas irreales y las fantasías que nos generan frustración. En lugar de desear que las cosas fueran diferentes, los estoicos nos invitan a encontrar paz en el hecho de que el mundo es como es, y que es inútil desear que sea de otra manera. Epicteto, por ejemplo, decía que si quieres tener paz en el alma, no debes tratar de cambiar las cosas fuera de ti, sino cambiar tu propia actitud hacia ellas. Para los estoicos, aceptar la realidad significa reconocer que el dolor, la pérdida y la muerte son inevitables. No podemos controlar cuando ocurren, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellos. En lugar de verlos como tragedias, el estoicismo nos enseña a ver estos eventos como parte del flujo natural de la vida. En la práctica, esta aceptación se manifiesta en una especie de serenidad y calma. Cuando aprendemos a aceptar el destino sin resistirnos, reducimos la ansiedad y el sufrimiento que provienen de nuestra lucha constante contra la realidad. La dicotomía del control, lo que podemos y no podemos controlar. Uno de los principios más fundamentales y prácticos del estoicismo es la llamada dicotomía del control. Los estoicos dividen todo en la vida en dos categorías, las cosas que están bajo nuestro control y las que no lo están. Epicteto lo explica de forma sencilla, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. ¿Qué cosas dependen de nosotros? Bajo esta perspectiva, los estoicos identifican que lo único que realmente depende de nosotros son nuestras propias decisiones, pensamientos y reacciones. En otras palabras, tenemos control sobre nuestra voluntad interna, que incluye nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestras respuestas ante las situaciones. Este control interno es lo que determina nuestra verdadera libertad y, por lo tanto, nuestra paz. Cuando nos enfocamos en controlar nuestras propias acciones y pensamientos, estamos ejerciendo nuestro poder de cambiar lo que sí está en nuestras manos. Esta es una práctica poderosa, ya que nos permite desarrollar un sentido de responsabilidad y de autonomía. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos elegir los eventos externos, siempre tenemos el poder de elegir cómo responder a ellos. ¿Qué cosas no dependen de nosotros? En la otra categoría, encontramos todas aquellas cosas sobre las que no tenemos control directo, el clima, la economía, las opiniones de los demás, el paso del tiempo, la salud y hasta la muerte. Estos son aspectos de la realidad que, por más que intentemos, no podemos cambiar. En lugar de frustrarnos o luchar contra estas fuerzas, los estoicos nos invitan a aceptarlas como parte de la naturaleza de las cosas. Un ejemplo moderno podría ser algo tan cotidiano como el tráfico. A muchas personas les causa estrés el tráfico, ya que desean llegar a su destino rápidamente. Pero, según el estoicismo, el tráfico es algo fuera de nuestro control. No podemos hacer nada para cambiarlo, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia él. En lugar de irritarnos, podemos aprovechar el tiempo para reflexionar, escuchar un audiolibro o practicar la paciencia. Esta dicotomía del control es la base para una vida tranquila. Cuando entendemos qué cosas están fuera de nuestras manos, dejamos de desperdiciar energía intentando cambiarlas. Y cuando enfocamos esa energía en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestras acciones, nuestros pensamientos, comenzamos a vivir con una calma y una paz que no dependen de las circunstancias externas. La libertad interior. La dicotomía del control también nos lleva a entender el concepto de libertad interior, un aspecto central en el estoicismo. Los estoicos creen que no somos realmente libres cuando intentamos controlar el mundo exterior, en cambio, nuestra verdadera libertad radica en nuestra capacidad de controlar nuestra mente. Esta libertad interior es lo que nos permite ser resilientes frente a las adversidades y mantener la calma en medio del caos. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La práctica de la libertad interior implica un cambio de enfoque. En lugar de buscar seguridad y felicidad en el mundo exterior,
los estoicos nos invitan a desarrollar una fortaleza interna que no dependa de nada externo. Es decir, no importa si estamos en una situación cómoda o incómoda, si la gente nos aprueba o nos critica, o si enfrentamos dificultades o éxitos. Lo importante es que nuestra paz interna no dependa de factores externos, sino de nuestra propia actitud y de nuestra decisión de vivir en virtud. Aplicación práctica de la dicotomía del control. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la dicotomía del control en la vida cotidiana? Una herramienta común en el estoicismo es la práctica de la reflexión diaria. Muchos estoicos modernos utilizan un diario para registrar sus pensamientos y reflexionar sobre lo que está bajo su control y lo que no. Cada mañana, pueden anotar sus intenciones para el día y recordar los principios estoicos, y cada noche, reflexionan sobre cómo respondieron a los desafíos del día. Otro ejercicio es la visualización negativa, que consiste en imaginar lo peor que podría pasar en una situación determinada y prepararse mentalmente para aceptarlo. Aunque suene pesimista, este ejercicio nos ayuda a aceptar la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos y a prepararnos para reaccionar con calma en lugar de angustia. Entonces, ¿qué define al estoicismo? Bueno, en esencia, los estoicos creen que el propósito de la vida es alcanzar la virtud, que ellos definen como vivir en armonía con la naturaleza y con la razón. Y para alcanzar esta virtud, necesitamos aceptar la realidad tal como es, sin desear que las cosas fueran diferentes. Este es el primer pilar del estoicismo, la aceptación. Los estoicos dividen las cosas de la vida en dos categorías, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Epicteto dijo, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esta es una frase fundamental en el estoicismo. Según esta filosofía, solo debemos preocuparnos por nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones, ya que estas son las únicas cosas verdaderamente bajo nuestro control. Para los estoicos, gran parte del sufrimiento humano proviene de desear que las cosas sean distintas. Queremos que el clima cambie, que otras personas se comporten de cierta manera, que las cosas no salgan siempre como planeamos. Pero la realidad es que no tenemos control sobre estas cosas, y desear lo imposible solo conduce a la frustración. El estoicismo nos invita a cambiar nuestro enfoque y a practicar la ataraxia, o la calma del alma. ¿Y cómo se practica esto? A través de la aceptación radical de la realidad. Esto me lleva al segundo principio del estoicismo, la dicotomía del control. Como mencioné antes, los estoicos creen que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Lo que está fuera de nuestro control es irrelevante para nuestro bienestar interno, pero lo que sí está bajo nuestro control es nuestra actitud, nuestra respuesta. Esto significa que, frente a cualquier situación, podemos elegir cómo reaccionamos. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía que el sufrimiento no viene de los eventos mismos, sino de nuestra interpretación de esos eventos. ¿Cuántas veces en la vida sufrimos más por cómo interpretamos una situación que por la situación misma? Imaginemos, por ejemplo, que perdemos nuestro empleo. Para muchos, esta sería una experiencia devastadora. Sin embargo, los estoicos nos invitarían a ver esta situación con calma y a reflexionar, ¿está bajo mi control recuperar este empleo en este momento? No, pero si está bajo mi control cómo reacciono ante esta pérdida. Puedo verlo como una oportunidad para aprender algo nuevo, para reflexionar sobre mis metas, o simplemente para practicar la resiliencia. El tercer pilar del estoicismo es la práctica de la virtud. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo, y está compuesta por 4 valores fundamentales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estos valores son los que deben guiar nuestras acciones, no los deseos o las emociones momentáneas. La sabiduría es la habilidad de ver las cosas tal como son, de entender la naturaleza de la realidad. La justicia es tratar a los demás con respeto y equidad. El coraje es la capacidad de enfrentar el dolor y el miedo con dignidad, y la templanza es la moderación de los deseos. Los estoicos nos recuerdan que, si seguimos estos valores, no importa lo que nos suceda, podremos vivir una vida plena y en paz. Ahora, hablemos de cómo el estoicismo ha resurgido en la época moderna. En un mundo lleno de distracciones, de redes sociales, de noticias constantes, de crisis globales, el estoicismo nos ofrece una manera de desconectarnos de lo externo y de centrarnos en nuestro mundo interno.
Libros como Meditaciones de Marco Aurelio han ganado popularidad en los últimos años. Marco Aurelio fue un emperador romano, pero también un filósofo que practicaba el estoicismo. Sus escritos son una colección de reflexiones personales sobre cómo mantenerse fuerte y virtuoso frente a las adversidades, a pesar de tener una vida llena de responsabilidades y problemas. Muchos encuentran inspiración en el hecho de que, a pesar de ser un emperador, Marco Aurelio se enfrentó a los mismos desafíos internos que todos enfrentamos. En sus escritos, habla de cómo controlar la ira, cómo lidiar con el dolor y la pérdida, y cómo encontrar sentido en una vida fugaz. Es fascinante pensar que sus palabras, escritas hace casi 2000 años, resuenan tan fuertemente en la actualidad. Entonces, ¿por qué el estoicismo ha vuelto a ser popular? Porque en su esencia, el estoicismo aborda una necesidad humana universal, la necesidad de encontrar paz y propósito en un mundo que no siempre tiene sentido. En la era moderna, enfrentamos niveles de ansiedad y estrés sin precedentes. La tecnología y las redes sociales nos exponen a una avalancha constante de información, de opiniones, de comparaciones. Queremos controlarlo todo, y cuando no podemos, sufrimos. El estoicismo nos recuerda que la verdadera paz no depende de tener el control sobre el mundo, sino de tener el control sobre nuestra propia mente. Además, el estoicismo moderno se ha adaptado a nuestras vidas cotidianas. Hoy, hay prácticas diarias inspiradas en el estoicismo, el journaling o diario de gratitud, la meditación matutina, la reflexión sobre la mortalidad. Los estoicos creen en la idea de la memento mori, la reflexión sobre la muerte, no como algo mórbido, sino como un recordatorio de que nuestra vida es breve y debemos aprovecharla al máximo. Reflexionar sobre nuestra mortalidad nos ayuda a valorar el presente, a no perdernos en preocupaciones inútiles y a vivir con integridad. En conclusión, el estoicismo no es solo una tendencia pasajera. Es una filosofía que, desde hace más de 2000 años, ha ayudado a las personas a vivir mejor. Nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar, a enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos, y a vivir de acuerdo a principios de virtud. Nos recuerda que la paz y la libertad no vienen de controlar el mundo, sino de controlar cómo respondemos a él. En tiempos de incertidumbre, el estoicismo puede ser un refugio, un recurso para encontrar la calma en medio de la tormenta. Y quizás, si seguimos sus enseñanzas, podamos no solo ser más fuertes y resilientes, sino también encontrar un sentido más profundo en la vida misma. Conclusión, la invocación al estoicismo. Ahora que hemos explorado el origen, los principios y el impacto del estoicismo, podemos darnos cuenta de por qué esta filosofía sigue siendo tan relevante, especialmente en nuestros tiempos. Tal vez, en este punto, el estoicismo no parezca ya solo una antigua filosofía de la antigua Grecia o Roma, sino una guía práctica y accesible que puede transformar la manera en que enfrentamos la vida moderna. Vivimos en una era de constante distracción, de presiones sociales y económicas, de cambios rápidos e incertidumbre global. Y, sin embargo, el estoicismo nos ofrece una alternativa, una manera de cultivar una paz y una fortaleza interna que no dependen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo decidimos reaccionar ante ello. El estoicismo nos invita a llevar nuestra atención hacia adentro, a cultivar una virtud que no depende de los elogios o las críticas y a encontrar valor en la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. A través de sus enseñanzas sobre la aceptación, la dicotomía del control y la práctica de la virtud, el estoicismo nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en intentar controlar el mundo, sino en controlar cómo respondemos a él. ¿Qué más podríamos desear en un mundo tan incierto? Piensa en cómo cambiaría tu vida si aplicas estos principios. Imagínate despertando cada día con la certeza de que, pase lo que pase, tú eres dueño de tus pensamientos y de tus reacciones. Imagina liberarte de la ansiedad que surge al intentar controlar lo incontrolable y poder centrarte en lo único que verdaderamente importa, tu propia virtud, tu integridad. Tu capacidad para vivir en paz contigo mismo y con los demás. El estoicismo, en última instancia, nos enseña que no necesitamos más posesiones, más estatus, o más aprobación para ser felices. Nos recuerda que la paz y la libertad están al alcance de todos, independientemente de las circunstancias externas. Al practicar el estoicismo,
estamos cultivando una fortaleza interna que nada ni nadie puede quitarnos, y desarrollando una serenidad que nos permite enfrentar cualquier situación con calma y resiliencia. Quizás te estés preguntando cómo empezar a practicar el estoicismo en tu vida. No necesitas hacer cambios drásticos, de hecho, el estoicismo se trata de hacer pequeños ajustes en nuestra manera de pensar y de reaccionar. Aquí tienes algunas sugerencias prácticas para comenzar a integrar el estoicismo en tu vida. Reflexión diaria: dedica unos minutos cada mañana o noche para reflexionar sobre tus pensamientos, tus reacciones y tus intenciones. Pregúntate qué cosas están bajo tu control y cuáles no. Practica la gratitud por lo que tienes, y visualiza cómo puedes reaccionar con serenidad y paciencia ante los desafíos del día. Visualización negativa: este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles y prepararte mentalmente para aceptarlos. Aunque suene pesimista, este ejercicio nos ayuda a ver que la mayoría de nuestras preocupaciones son exageradas y que, incluso si suceden cosas malas, podemos enfrentarlas con dignidad. Aceptar el cambio: recuerda que la vida es un flujo constante y que nada permanece igual. Los estoicos nos enseñan a aceptar la transitoriedad de todas las cosas. Cada vez que enfrentes una situación difícil, recuerda que todo, tanto lo bueno como lo malo, es temporal. La aceptación del cambio nos permite vivir con menos apego y más libertad. Cultiva la virtud: en cada situación, pregúntate cuál es la opción más sabia, justa, valiente y moderada. Estas son las 4 virtudes cardinales del estoicismo, y practicarlas en nuestra vida diaria nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros valores y a construir una vida de integridad. Recuerda la dicotomía del control: constantemente pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Si es sí, enfócate en lo que puedes hacer. Practicar esta distinción en la vida diaria te dará una claridad y una paz que solo vienen de saber que no estás desperdiciando energía en lo que no depende de ti. Practicar el estoicismo no significa volverse insensible o dejar de tener emociones. Al contrario, se trata de aprender a vivir con nuestras emociones de una manera constructiva, sin dejarnos dominar por ellas. Nos invita a sentir, pero también a entender que nuestras emociones no deben dictar nuestras acciones. Estoicismo no es un rechazo al dolor o a la tristeza, sino una manera de ver esos sentimientos como parte de la experiencia humana y de entender que podemos elegir cómo responder a ellos. Imagínate cómo sería tu vida si pudieras enfrentar cada desafío, cada pérdida y cada contratiempo con calma y dignidad. Este es el objetivo del estoicismo: no eliminar los desafíos de la vida, sino desarrollar una fortaleza interior que te permita enfrentarlos sin perder tu paz. Esta es una práctica de vida, un entrenamiento constante que te permite mantenerte firme en tus valores, independientemente de las circunstancias. En un mundo donde constantemente nos dicen que la felicidad está en el consumo, en la aprobación de los demás o en el éxito exterior, el estoicismo nos invita a recordar que la verdadera libertad y felicidad se encuentran dentro de nosotros mismos. Los estoicos no buscan el reconocimiento, el poder o la riqueza, buscan la paz interior, la estabilidad y la claridad. Y eso es algo que todos podemos alcanzar, sin importar nuestra situación externa. Así que te invito a probar el estoicismo, a empezar a vivir con más conciencia de tus pensamientos y reacciones, y a enfocarte en lo que verdaderamente depende de ti. Empieza hoy. Reflexiona sobre cómo puedes aceptar lo que no puedes cambiar y cómo puedes actuar con integridad en cada aspecto de tu vida. Puede ser un camino difícil al principio, porque estamos acostumbrados a buscar respuestas fuera de nosotros. Pero, con el tiempo, descubrirás que el estoicismo te ayuda a desarrollar una fortaleza que nadie puede quitarte y una paz que perdura más allá de las circunstancias. En este viaje, recuerda que estás en buena compañía. Desde Zenón de Sitio hasta Marco Aurelio, pasando por Epicteto y Séneca, los grandes maestros estoicos enfrentaron sus propias dificultades, pero encontraron en esta filosofía una manera de vivir con dignidad, sabiduría y paz. Y aunque ellos vivieron hace siglos, sus enseñanzas siguen siendo una guía invaluable para nosotros hoy. Practica el estoicismo, no como una moda, sino como una forma de vivir en armonía contigo mismo y con el mundo. Descubrirás que, en medio del caos, de las preocupaciones y de las presiones, puedes encontrar una tranquilidad y una libertad que solo dependen de ti.
La verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder la calma. Este es el regalo del estoicismo, la oportunidad de vivir una vida de virtud, paz y propósito. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para empezar a practicar el estoicismo? Porque ahora que conoces su origen y significado, sabes que tienes en tus manos una herramienta poderosa para transformar no solo cómo enfrentas los desafíos, sino también cómo encuentras la paz en medio de ellos. Como decían los antiguos estoicos, la felicidad y la libertad están al alcance de todos, si aprendemos a vivir con sabiduría y virtud.